Tenemos un teléfono de llamada gratuita 900-137-137, un WhatsApp 633-55 o 50-50-11, 633-50-50-11, en las redes sociales Blanco Radio en Facebook, Twitter e Instagram, y espacio en blanco @rtve.es, nuestro email. Todos abiertos, esperando vuestra participación, y como siempre hay 5 premios esperando esas preguntas que hacéis. 633-50-50-11 es nuestro WhatsApp. Y pedimos disculpas, hay alguien por ahí que está recibiendo multitud de mensajes porque parece que se confunde con el número. No es culpa nuestra, pero bueno, así ves la cantidad de gente que nos escucha. Hay muchos misterios esperando esta noche, como casi siempre. Os decimos, no os lo perdáis, hoy con mucho mayor motivo. Ya veréis el personaje que nos acompaña. Esta noche os invitamos a viajar a un país inmerso entre siniestras leyendas. Viajamos hasta Haití, la patria del vudú y de los zombies. Parte de su historia empieza así. Cabo Haitiano era el punto donde los negreros solían desembarcar su mercancía de ébano, como llamaban a la carga maloliente de esclavos moribundos que superaban el viaje. Hoy es una de las ciudades coloniales más bellas de Haití. Sus casas nos hablan del pasado opulento de los colonos franceses que dirigían las plantaciones de caña. La población negra de la colonia, a finales del 18, llegó a ser de unos 3 millones y las dificultades para controlarla eran cada día mayores. Los negros que se fugaban, los llamados marrones, se escondían en las montañas y se organizaban en grupos rebeldes muy numerosos. Los rumores sobre la Revolución Francesa dieron nuevas fuerzas a los insurrectos. Boukman, el líder de los marrones, organizó una gran ceremonia secreta en Bois Caïman. Aquella noche del 14 de agosto de 1791 se sacrificó un cerdo negro y todos bebieron su sangre. La revolución de los esclavos había comenzado. La consigna era clara: cortar cabezas, quemar casas y arrasar plantaciones. En pocos días murieron más de 1000 blancos. Los aterrorizados colonos dieron pie a la leyenda de que los negros pactaron con el diablo la noche de Bois Caïman. Así arranca la historia que esta noche queremos conocer. Haití, el vudú y los zombies. Será nuestro primer tema, pero habrá más. Un relato de muertos vivientes en la historia de España y más. El viaje comienza. Nos vamos hacia el conocimiento de oscuros secretos escondidos. ¿Verdad? Sí, es. Vicente Romero, compañero, buenas noches. ¿Qué tal, amigos? Buenas noches. Una leyenda en el mundo de la televisión. Has trabajado montones de años aquí en nuestra casa, ¿verdad? Hiciste informe semanal y has hecho multitud de reportajes en multitud de lugares del mundo. Sí, ha sido una larga carrera, primero en el diario Pueblo y después en Televisión Española y también con colaboraciones en Radio Nacional de España, sí. Has estado del 68 al 84 como corresponsal de guerra. Tengo aquí los datos de la Wikipedia, que no sé si son ciertos del todo, lo hablábamos ahora. Yo lo que no sé si existe ese oficio de corresponsal de guerra, de periodista al que le toca ir a una guerra, como a un terremoto, a unas inundaciones, o a unas elecciones, o al Carnaval de Río de Janeiro, donde también he estado enviado por Televisión Española. Lo de corresponsal de guerra suena muy a mitología del periodismo. Sí, pero es muy romántico, ¿no? Eso Sí. de que os juntabais además en sitios especiales y erais todos amigos y ibais de guerra en guerra. Esta profesión es incomparable y tiene evidentemente una leyenda romántica merecida,
pero que también a veces es injusta, ¿no? Porque realmente los periodistas en esos ambientes de guerra y de grandes tragedias generalmente nos asomamos a las tragedias y después dormimos en un hotel de 4 o 5 estrellas. Vale, entre otros muchos lugares has estado en Vietnam, la guerra civil camboyana, la guerra colonial portuguesa, en Chile y en Argentina los golpes de Estado, en Mozambique, Sierra Leona, Siria, Yugoslavia, la antigua Yugoslavia, Irak, Afganistán. ¿Por qué esos lugares? ¿Porque te mandaba la gente de televisión o porque te gusta meterte en líos y ir a sitios? Lugares en los que estaba ocurriendo algo y requerían la presencia de alguien que lo contara, cosa que está empezando a desaparecer en la profesión periodística actual. Los enviados especiales, los corresponsales volantes están cada día son menos y cada día cumplen una función más alejada de lo que realmente fueron. Su misión, nuestra misión, era contar las cosas vistas con nuestros propios ojos, que son ojos de la sociedad en la que vivimos, ¿no? Uh-huh. Ahora la información llega sobre todo de las grandes agencias internacionales. Ya. ¿Has escrito un libro que se llama? He escrito muchos. Bueno, el último, evidentemente, perdón. El último se llama Tierra de zombies, vudú y miseria en Haití. Decía Manu Leguineche, por eso decía lo de muchos, que los periodistas cuando tenemos una cierta frustración profesional acabamos escribiendo un libro, ¿no? Bueno, pues efectivamente el hecho de haber sido jubilado y haber dejado esta profesión maravillosa, pues ha hecho que esa frustración personal se desahogue escribiendo libros, y el último es Tierra de zombies. ¿Y por qué Tierra de zombies? ¿Por qué Haití? Que has estado montones de veces y que dice encima que quiere volver ahora otra vez. Pues mira, el libro anterior a se llamaba Habitaciones de soledad y miedo, y contaba en nada menos que 600 páginas, que ya es mucho para leer, distintas experiencias en distintos países, en todos los continentes, ¿no? Pero no quise tocar el tema de Haití porque entendí que el tema de Haití y las experiencias que tuve la suerte de vivir en Haití merecían un trabajo mucho más largo, ¿no? Y de ahí este libro sobre Haití, que es uno de los sitios que más me ha impresionado de cuantos he conocido, por la situación, por la realidad y también por los personajes maravillosos que he tenido la suerte de conocer. Esta noche vamos a conocer ese país, vamos a conocer el vudú, vamos a conocer cosas de zombies desde otro punto de vista, quizá más blanquito como tu pelo. Desde otro punto de vista, porque esa historia que se ha contado de Haití como prolegómeno a esta entrevista se puede contar de muchas formas. Por ejemplo, la podemos contar al revés. Si la contamos desde el punto de vista de los haitianos, resulta que vinieron unos blancos extremadamente crueles y autoritarios que se dedicaban a secuestrar negros en la costa oeste de África, a encadenarlos y a obligarlos a trabajar aquí a latigazos, que les cortaban los dedos, las manos o las piernas si desobedecían, que tenían instrucciones del ejército francés de dar de comer a los mastines a negros cuando ya no eran útiles para el trabajo, y que hacían todo eso empuñando una cruz en la que aparecía clavado un hombre con una corona de espinas. Es la misma historia que se ha contado antes, pero desde el punto de vista de los que sufrieron toda la barbarie de la esclavitud y el colonialismo. Evidentemente hay formas de verlo diferentes. Antes de entrar en Haití, he hecho algunas veces esta pregunta a gente como tú, maestros que lleváis dando vueltas por el mundo. ¿El ser humano es un lobo, el hombre es un lobo para el hombre? ¿O has visto más dulzura, más ternura, más cosas buenas en esos lugares dramáticos y tremendos donde has estado? El dinero y quienes manejan el dinero no son un lobo, que es un animal noble, son un dragón pernicioso para el hombre. No el hombre. Yo he tenido la fortuna de conocer a mucha gente en muchos países, y los más humildes, los más desfavorecidos, me han parecido siempre los más solidarios y los más humanos. En el momento en que hay un negocio, una empresa al sueldo del gran capital, es cuando la cosa empieza a transformarse en una crueldad intolerable.
Este es nuestro invitado y nos vamos de viaje con él, el mejor guía que podíamos tener para ir a Haití. 900-137-137 nuestro teléfono, por si queréis preguntar algo, nos vamos con algunos datos. Haití fue el primer país americano en obtener su independencia y el primero que abolió la esclavitud. Tiene un pasado fascinante, además de un interesante patrimonio cultural y natural. Su historia comienza de una manera sangrienta. Esta historia comienza hace más de 500 años, el día en que la tierra de Haití se cubrió de sangre. Todos sus habitantes fueron exterminados y sustituidos por esclavos africanos. Tras 2 siglos de trabajos forzados, humillación y torturas, los esclavos se rebelaron ante el poderoso ejército de Napoleón. Murió la mitad de la población negra, pero Francia acabó perdiendo la guerra. Los antiguos esclavos proclamaron la primera República Negra de América. La llamaron Haití. Es el primer país negro que se independiza en América y yo creo que eso no se le ha perdonado nunca. Es un pequeño fragmento de la historia de Haití, el país que hoy visitamos. Nuestro invitado nos da más datos sobre él. Invitado que ya está recibiendo comentarios. Abrazos para un monstruo del periodismo. Dice, enhorabuena por el invitado desde Honduras. Jesús nos está escuchando en Honduras. Gracias, Jesús. Vale, pues vamos a... Aquí está contada la historia, eso, desde ese otro punto de vista. Esos negros que han estado esclavizados por el blanco. ¿Cómo comienza todo ese asunto de Haití? Se separa de República Dominicana y para muchos República Dominicana un paraíso. Pasas la frontera, wow, y entras casi en el infierno. Ahora sí. En el momento de su independencia y en los años anteriores no. Lo que pasa es que Haití ha tenido una historia tremendamente atormentada. La rebelión de los esclavos se produce a partir de una ceremonia vudú y ese líder, Boukman, de origen jamaicano, era un Ungam vudú y junto a él hubo... ¿Un Ungam que es para que la gente... Un Ungam sacerdote es o... un sacerdote vudú y junto a él había una Mambó, también una mujer que según dice la leyenda además era bellísima, con unos ojos verdes y los cabellos rizados, pero bueno, la leyenda embellece siempre las realidades. De la ceremonia de Bois Caïman, que es un lugar bellísimo en la isla, nació esa primera rebelión de esclavos y a partir de ahí hubo cientos, miles de espartacos negros. Nosotros hemos contado e idealizado la rebelión de los esclavos en Europa con el nombre de Espartaco y con otras rebeliones posteriores y desconocemos todos la historia de todos aquellos héroes negros que se rebelaron contra el dominio francés y que consiguieron doblegar a uno de los ejércitos más poderosos de ese momento a base de entrega y de rebelión, que cometieron muchas atrocidades, pero que las habían copiado precisamente de los franceses. Ya. ¿Fue la primera república negra que se independiza en América Latina? Sí, fue la primera rebelión triunfante de esclavos. Proclamaron, lógicamente, el final de la esclavitud. Proclamaron la igualdad absoluta de una manera curiosa, diciendo que eran negros todos los habitantes de la isla. Es decir, era su manera de decir que ya no había diferencias raciales entre unos y otros y que todos, independientemente del color de la piel de cada uno, debían ser considerados negros, por tanto iguales. Y según el vudú, las creencias y las prácticas practicaron también una enorme igualdad de género. El vudú como religión se caracteriza, entre otras cosas, por esa igualdad de género. Son iguales los unganes, los sacerdotes, que las mambós, las sacerdotisas. E incluso creen que nos reencarnamos 16 veces, 8 en forma de hombre y 9 en forma de mujer.
Antes de entrar a hablar del vudú, a mí me contaron, y tú criticabas que había gente que decía que Haití está consagrado al diablo. Yo mea culpa porque yo he sido uno de los que he dicho eso. Me contaron cuando hicieron aquella reunión, en esa primera reunión de vudú con la Mambo y el Ungam, pactaron con el diablo, y a cambio de ese pacto prometieron matar a todos los blancos que había en la isla para tener bienestar y para que les ayudase en el desarrollo social de la isla. Es verdad que... Curioso que el diablo quiera acabar con los blancos, cuando los blancos, no hay más que ver la historia de Europa en el siglo XX, han sido las encarnaciones diabólicas mayores que ha habido a lo largo de la historia. Pero no es cierto entonces que pactaran con el diablo, no tiene nada que ver esa historia. A mí me lo contaron allí. Sí, no es cierto, pero no hagas ningún mea culpa, porque en Haití la verdad no existe nunca. ¿No? La verdad es siempre objeto de interpretaciones, de creencias, aquí también, pero allí más que nunca. Aquí se habla ahora de ganar el relato, se habla de la posverdad, allí todavía no. Simplemente lo que la gente cree es verdad y acaba siendo verdad. Alejo Carpentier dijo, cuando fue por primera vez a Haití y escribió una preciosa novela que está editada en castellano, y yo recomiendo a todo el que no la conozca, El reino de lo real, me parece que es la traducción, dijo que en Haití había encontrado lo real maravilloso, una definición que es muchos años anterior a lo del realismo mágico de la literatura americana. Él lo contraponía con la necesidad que tenían en ese momento los surrealistas europeos de inventar cosas fantásticas, y decía que en Haití no hacía falta, que la realidad era tan maravillosa desde el punto de vista literario. Una gran salvajada, una gran crueldad puede ser un hallazgo literario por resultar sobrecogedor, y por eso la llama maravillosa, aunque sea una atrocidad, ¿no? Que no había en Haití que inventar cosas como necesitaban inventar los escritores europeos, porque la realidad desbordaba toda imaginación. Por eso es creíble el que se haya dicho esa barbaridad de que se consagró Haití al diablo. No es cierto, no puede ser cierto, por la sencilla razón de que en el vudú no se cree en el diablo. Esa es la interpretación que le dieron los católicos a todos aquellos rituales que para ellos eran magia negra y por tanto culto a los demonios. No lo es. Lo que pasa es que es creíble, porque todo lo que se cuente de un país con una historia tan atormentada y tan de realidad maravillosa, todo es creíble. Ya. ¿Qué te encontraste tú la primera vez que fuiste a Haití? ¿Y por qué fuiste a Haití? Bueno, yo no he ido nunca a Haití a ocuparme del vudú ni de los zombies. He ido siempre a otra cosa, pero me he encontrado con el vudú y de rebote con los zombies, porque no se puede hablar de Haití sin hablar del vudú. Yo fui la primera vez para hacer un reportaje para el diario Pueblo sobre la dictadura atroz de Baby Doc, el hijo de Papá Doc, y después me ha tocado ir en distintos periodos por distintas razones políticas o sociales, pero siempre he acabado encontrándome con el vudú, porque el vudú es la principal seña de identidad histórica del pueblo haitiano. Y no se puede hablar de Haití sin hablar de la influencia, unas veces evidente y otras veces oculta, del vudú en la sociedad haitiana. Vamos, ¿te parece a conocer algo más del vudú? ¿Te parece? 2:28, 1:28 en las Islas Canarias. Comenzamos el viaje por este curioso país. 900-137 nuestro teléfono, 137, por si queréis preguntar algo. Seguimos viaje. Radio Nacional de España se mueve contigo. La Observadora, con Teresa Viejo. Este domingo en La Observadora, Paloma San Basilio trae su voz y su magia. Sábados y domingos a las 11:30 de la noche, las 10:30 en Canarias. Y recuerda, Entre dos luces, de martes a viernes a las 3 de la madrugada.
Radio Nacional de España. Una de las señas de identidad de Haití es la religión del vudú. Presente en todos los órdenes de la vida y de la historia de Haití, el vudú es mucho más que un conjunto de creencias espiritistas llegadas de África con los esclavos y de siniestras leyendas populares tan mistificadas por el cine de Hollywood como la de los zombies o muertos vivientes. El vudú no solo es la religión mayoritaria de Haití, sino también su principal seña de identidad nacional. Despreciado por las clases dominantes como superstición, sus prácticas aportan formas primitivas de organización social en un estado fracasado. La religión vudú. Vayamos a conocerla más de cerca fuera de oscuras leyendas. Cuando estuvimos ahí hablábamos con la gente, nos decían que en Haití, no sé si era el 20% eran católicos, pero el 120% eran budistas. ¿Es una religión que está extendida en todas las capas de la sociedad? Pregunto. Sí, es no solamente una religión, es una manera de ver el mundo, una manera de entender la vida, es un conjunto de normas de convivencia que, han reemplazado muchas veces al Estado ante su inexistencia o su ineficacia y que forman parte de la idiosincrasia del pueblo haitiano. Me estoy acordando de los anteriores presidentes y de los Tonton Macoute. No sé si te pregunto ahora por ellos. ¿Qué tenían que ver estos con la religión? Porque parece ser que se apropiaron o utilizaron la religión para meter miedo al pueblo y crearon esa banda de gente, los Tonton Macoute, que eran tremendos. Bueno, el vudú ha estado siempre en el fondo de la sociedad haitiana. Ha sido reprimido por los católicos, porque las clases dominantes adoptaron la religión de sus dominadores y ha habido siempre un odio, no últimamente hay una convivencia mucho mayor, podemos hablar de eso después si quieres, pero efectivamente ha habido esa utilización contra el vudú del catolicismo. El vudú ha estado siempre ahí y al revés ha habido quien se ha valido del vudú para acrecentar su poder y establecer una dictadura como Papa Doc. Papa Doc, el doctor François Duvalier, era un médico rural muy popular, un hombre con una gran cultura, con un gran carisma, que cuando tomó el poder creó una dictadura de lo más cruel y sanguinario que ha visto América Latina. Papa Doc se decía que era un sacerdote vudú, o más bien un bokor, un sacerdote maligno. Se presentaba ante el pueblo ataviado como el barón Samedi, el señor de los muertos, según la iconografía del vudú, con un sombrero de copa, etcétera. Y creó una serie de elementos de terror a su alrededor, como una policía política a la que llamó Tonton Macoute. El Tonton Macoute es el tío del saco. En español sería el hombre del saco, un coco, pero un coco siniestro de hombres atléticos grandes como armarios de 2 cuerpos, ataviados siempre con unas gafas oscuras que secuestraban, torturaban, asesinaban impunemente no a los enemigos del régimen, sino a cualquiera que fuera sospechoso de serlo o a quienes les conviniera hacerlo por motivos económicos o rencillas personales, presentándolo después como un enemigo del régimen de Papa Doc. En uno de los viajes, seguiremos hablando de ello, en la calle encontraron a un individuo, le metieron unas cuantas ruedas de coche, le echaron un líquido y lo quemaron vivo.
y dijeron que era un antiguo Tontón Macut. Cuando terminó ese régimen de terror, cuando pillaban a uno de ellos, le machacaban por la calle, ¿eh? Debían haber sido tremendos. Sí, había una cantidad de odio acumulado, y la violencia forma parte de la desestructuración social de Haití. La violencia ha estado presente siempre, y estos días, estos meses últimos, está haciéndose también presente de una forma cotidiana, espantosa. Forma parte de ese decorado político en el que transcurre la vida en el Estado haitiano. Hablaremos después de ello. Volvamos al vudú. Una religión, no tiene nada que ver con la magia, porque cuando hablas de vudú, quizá una influencia norteamericana o el cine, la muñequita, el daño, magia negra, no tiene nada que ver. La muñequita famosa, o el muñequito famoso, con las alfileres clavadas para producir daños, es una leyenda. No existe. Existen, sí, muñecos como objeto ritual que se encuentran en todos los altares buduistas, pero nadie les clava alfileres. Hay muchos elementos creados por Hollywood, otros por el propio miedo de los blancos. Hay verdaderas... perdón, tengo la garganta hecha polvo, perdón. Hay elementos horrorosos, pero ante los cuales no tenemos que situarnos desde una perspectiva de superioridad. Estamos hablando de Papa Doc. Papa Doc tenía la cabeza de su principal enemigo disecada y puesta en su despacho. ¡Qué atrocidad, qué salvaje Papa Doc! El general Franco tenía el brazo de Santa Teresa en una cómoda de su dormitorio y lo empaquetaba personalmente y lo metía en su maleta cada vez que se iba de viaje. Papa Doc se identificaba con el vudú y era objeto de culto del vudú. El general Franco paseaba por los templos católicos bajo palio y los obispos se llegaron a retratar con él con el brazo en alto. No somos para nada superiores a esa religión que no podemos entender, igual que a mucha gente de otras religiones en el mundo les parece muy raro eso de que para los católicos Dios sea uno, pero sean tres, el hijo fuera crucificado, la madre del hijo fuera virgen durante el parto y después del parto. Suena muy raro. Pues tan raro como para ellos suena esas creencias católicas, suena para nosotros las creencias del vudú. Vale, no tiene nada que ver entonces con la magia, no tiene nada que ver con lo que nos ha contado el cine norteamericano. Es una religión donde hay sacerdotisas y sacerdotes. Todo tiene que ver con la magia, en el sentido de que, como se dice entre los católicos, la fe mueve montañas. Todo tiene que ver con la magia, porque tu propia convicción te hace creer que estás enfermo y ser un hipocondríaco que sufre una barbaridad, o que te impulsa a curarte más rápidamente de una enfermedad. La fuerza de la mente es enorme y todas las cosas que carecen de una explicación exacta y precisa pues se suelen calificar de mágicas. Pero no solamente en el vudú, en todo el mundo. Esa magia es cotidiana. Qué curiosa forma que tienes de ver ese mundo. Déjame que escuchemos una película que se hizo muy famosa que hablaba de este mundo. El doctor Dennis Allen descubrirá que ahora, si alguien quiere usar vudú para destruir tu mente, puede hacer mucho más que clavar alfileres. Bill Pullman, en una inquietante película de Wes Craven, La serpiente y el arco iris. Supongo que la verías. Mira, pon la carne de gallina. Mira, sí, la he visto más de una vez. No está mal del todo. Está basada en el libro de Wade Davis, del mismo título, La serpiente y el arco iris, que hizo Wade Davis a partir de su conocimiento directo de las investigaciones del doctor Dujon y del doctor Klein.
Siguen diciendo cosas. Dice, saludos desde Ouarzazate, al borde del Sáhara. Nos dan la enhorabuena por el invitado. Dice, lo leí de adolescente y me inculcó el germen de los viajes. Otra culpa más que te echan a ti. Desde Bristol está, es un buen germen. Desde Bristol también te mandan recuerdos, y desde Chihuahua, en México. Vale. Vudú, cuando yo estuve allí nos contaban que había 3 diferentes tipos de vudú. El Rada, había 3 diferentes tipos de vudú. ¿Es cierto? Mira, yo no soy un experto, no soy un etnólogo, no soy un estudioso de ocultismos ni de religiones comparadas ni nada. Soy simplemente un periodista que se ha asomado a una realidad, uno de esos tipos que somos expertos en nada, pero sí expertos en contar lo que vemos, y he contado lo que he visto, y he tenido la suerte de poder contrastarlo, de documentarme, de poder contrastarlo con Max Beauvoir, al que conocí de muy joven y que acabó que acabó siendo pues el papa, por así decirlo, de la iglesia vudú. ¿Cuántas clases de vudú hay? ¿Cuántas clases de catolicismo hay? Ese integrismo, esa iglesia de los pobres abierta, esa iglesia posconciliar, la teología de la liberación, el reaccionarismo de gentes como el Opus Dei. ¿Cuántas iglesias católicas hay? ¿Cuántas iglesias de vudú? Lo cierto es que dentro del vudú ahora mismo, que ha salido mucho más a la luz que antes, y que se ha centralizado y que se ha modernizado, hay distintas corrientes, e incluso en la sucesión de Max Beauvoir, que murió creo que fue en septiembre del 15, pues hubo hasta puñetazos entre ellos. Entonces sí, hay distintas ramas, como la hay en el budismo entre la vía larga y la vía corta, distintas ramas como la hay en el islamismo, entre ese islamismo radical, etcétera, etcétera. Ya. Lo que sí es cierto es que existen bokores y existen ungam. Ungam sería el sacerdote más o menos blanco, y el bokore ya un poquito más oscurito. Bueno, negros, oscuros, son todos racialmente. A ver, cuando decimos negro en el sentido de más oculto, más siniestro, bueno, existen unos sacerdotes malignos llamados bokores, que recurren a muchos conocimientos del vudú, a la autoridad que les infiere el vudú, a la fuerza social que el vudú tiene, pues lo hacen para su propio beneficio. No es difícil de entender. Si seguimos comparando con lo que conocemos, pues ahí tenemos las relaciones de la banca del Vaticano, que tiene la desfachatez de llamarse del Santo Espíritu, con la logia. Lo está diciendo él, Yo es que soy muy cobarde y digo que eres tú que lo dices. Con la logia P2, por ejemplo, el cadáver colgando en el puente de Blackfriars, etcétera, etcétera. Es decir, siempre hay un lado oscuro en todas las cosas que tienen una raíz espiritual, como son las religiones, y siempre hay sinvergüenzas en todos los partidos, en todas las creencias y en todos los estados. ¿Has visto muchos rituales de vudú? Sí, muchos. De ese vudú auténtico, ¿no? El que parece que últimamente montan ya también para turistas. Sí, he tenido la suerte incluso de ver algunos rituales secretos gracias a esa amistad que desarrollé a lo largo de décadas con Max Beauvoir, e incluso he tenido que jurar... secreto, ¿verdad? No secreto. He tenido que jurar fidelidad a algunos loas del mar, por ejemplo. Bueno, porque no lo iba a jurar si me bautizaron también sin preguntarme nada cuando tenía pocos días de existencia, ¿no? Pues lo que haga falta. Vale. En esos rituales comienza la música, tambores, empieza a agitarse la energía o el ambiente, y parece que los loas, esos espíritus de la naturaleza o los dioses, llegan y poseen a los seres humanos, ¿no? Se dan posesiones. Sí, los rituales empiezan siempre con un ritmo de tambores, con el tambor mayor, el más grave, y después con los demás tambores que van creando, y maracas, la maraca au son, la principal, que marca el ritmo, y se danza y se va creando un estado de excitación,
Después, en ese estado de excitación, se invoca a los espíritus, se utiliza también el ron y la gente acaba entrando en trance. Un trance que hace falta controlar y que no es sorprendente. Cualquiera que haya ido a una ceremonia evangelista habrá visto que los fieles evangelistas cantan y entran en un trance, y cuando el pastor les da un ligero golpecito en la frente, pierden completamente el control de su cuerpo, se desvanece y hay que ir a controlarlos, ¿no? Es algo común en distintas religiones, pero con el vudú nos parece algo de brujería. No es brujería, hay una autosugestión muy poderosa ahí, y efectivamente ese ritmo de los tambores, si es de noche, la luz de las antorchas, la luz de las maracas, la ingesta de ron, los cánticos, la fe, sobre todo la fe, que como decía Mao Zedong es la más poderosa de todas las drogas, hace que los creyentes entren en trance, y entonces se dice que son cabalgados, poseídos por el Loa, por el espíritu al que se haya invocado, que puede ser pues Ersulí, la diosa del amor, que puede ser Ongun, una de las deidades principales, el dios de la guerra, que pueden ser cualquiera de los, decía Max Beauvoir, 401 espíritu. Te iba a preguntar cuántos. 401, pero que realmente en la creencia popular se confunden por sus aspectos, por sus nombres, por las cuestiones de las que se encargan, y pues hay veces que si se hacen cuenta salen muchos más que 401, y algunos, según ellos mismos, según la dirección buduista, no existen, igual que en el santoral católico hay montones de santos inventados que no han existido nunca, ¿no? ¿Ha existido San Cristóbal? ¿Ha existido Santa Úrsula? Parece que no. Se me ha ido lo que te iba a preguntar. 2:45, 1:45 las Islas Canarias. Seguimos adelante hablando de este tema del vudú. Te iba a preguntar si había sacrificios animales. ¿Hay sacrificios animales en el vudú? Sí, sí. ¿De qué tipo de animales? Pues principalmente el animal favorito es el gallo negro. Pero pueden ser palomas. Yo vi hace años, por ejemplo, el sacrificio cruento de una paloma en la que la mambó se introdujo la cabeza de la paloma en la boca, la degolló de una sola dentellada y nos regó a todos con la sangre de la paloma, ¿no? He visto el sacrificio de toros antes en honor de Ongun. No es el más frecuente porque comprar un toro es muy caro. Y además un toro robado no vale para la religión porque está obtenido mediante un pecado. Entonces, he visto esos sacrificios de animales muchísimo menos numerosos que esos corderos que degollan los islamistas constantemente, de manera que parece ser que tampoco es una crueldad exclusiva, por muy condenable que nos parezca, a mí también, como defensor de los animales a ultranza que soy, pero que se da también en otras religiones más cercanas culturalmente a nosotros, ¿no? Últimamente, sin embargo, en los últimos años sí he visto que a partir de la influencia de Max Beauvoir se dulcificaban las formas del vudú para hacerlas más cercanas a otras culturas y menos rechazables por esas otras culturas. Por ejemplo, el toro a Ongun se sigue sacrificando, pero ahora se hace detrás de un biombo y de una forma menos cruenta que darle unos cuantos hachazos como se hacía antes, ¿no? Se sigue unciendo con la sangre del toro, de la paloma o del gallo a los asistentes, etcétera, y los sacrificios de animales siguen siendo rituales. Vale, 2:47, 1:47 en las Islas Canarias. Seguimos adelante. Creo que Max Beauvoir va a ser alguien que nos va a contar cosas ahora. Lo desconocido te aguarda en un lugar. Espacio en Blanco con Miguel Blanco en Radio Nacional de España.
Otro de los capítulos más siniestros del país que esta noche visitamos es el de los zombies. Nuestro invitado y Max Beauvoir, el máximo dirigente del vudú, nos dan algunos datos sobre ellos. Cada noche la miseria tiende un manto de negrura sobre Haití. A la incierta luz de los candiles alientan los miedos. Y el lado más oscuro de la espiritualidad budista se manifiesta en leyendas como la de los zombies, tan siniestra como las europeas de los vampiros o la Santa Compañía. El mito de muertos vivientes, resucitados por todopoderosos bokores o sacerdotes malignos, no solo forma parte del acervo religioso popular, sino que la sociedad haitiana cree en la zombificación como forma de castigo dictado por la jerarquía buduista. Sí existen los zombies, tienen que existir. Es un castigo capital. En otras sociedades la persona está matado y se acaba. Pero nosotros respetamos la vida de la gente y le sacamos solamente la parte espiritual que tiene que ver con la libertad de voluntad. Y es lo que son los zombies. Son malas personas, son personas antisociales, personas que van a hacer cosas que uno no puede aceptar, lo que se llama la sociedad sagrada. El misterio de los zombies. Busquemos los primeros datos. Otro de los capítulos que ha popularizado la televisión, el cine, ha sido de los zombies, poniéndolos de una manera... ¿Existen los zombies? Bueno, perdona, yo creo que habría que decirle a los oyentes que estos fragmentos que estamos escuchando pertenecen a un reportaje Se me ha olvidado decirlo al principio. De 25 minutos de informe semanal sobre el vudú y sobre los zombies. El reportaje se titula Vudú, la religión de los miserables. Se puede encontrar dentro de Informe Semanal como programa especial en RTVE a la carta, TVE, Informe Semanal, y se puede encontrar también en una web que es Más que Crónicas, se llama, y donde está también colgado. Pero vamos, preguntándole al tío Google que dónde está, seguro que aparece en un sitio o en otro. Un reportaje magnífico, por cierto. Y Max Beauvoir es un personaje central en ese reportaje, de él tendremos que hablar un poquito más largamente. Pero en fin, a tu pregunta, ¿existen los zombies? Sí, rotundamente sí, existen. Están científicamente estudiados, está científicamente probada su existencia, está documentalmente demostrada su existencia, se conocen numerosos casos. La cuestión es, ¿qué son los zombies? No son esas criaturas que nos está mostrando Hollywood, las series de televisión, esos muertos vivientes, tal como elemento de terror. No, no es eso. Es otra cosa, pero existen. Vale, déjame que pongamos otra introducción que habla también de ellos, para ir ampliando y dando más datos acerca de los zombies. Mucho se ha hablado sobre zombies. Las leyendas y el cine se han ocupado de ellos. ¿Pero es verdad todo lo que se cuenta? Escuchemos el testimonio del doctor Lamarck Douillon y el de Joy Ausgerman. A finales de los años 70, científicos de la NASA, universidades norteamericanas y funcionarios de la UNESCO se interesaron por el mito de la zombificación. Surgieron entonces varios casos de personas que, tras ser dadas por muertas y enterradas, habían reaparecido con las facultades mentales muy mermadas. El doctor Douillon, director del Hospital Psiquiátrico Universitario de Haití, en colaboración con el psicofarmacólogo norteamericano Nathan Klein, estudió varios casos de zombies, documentados con certificados de defunción e inhumación. Un zombie es un individuo que ha desarrollado un estado de muerte aparente
bajo los efectos de un veneno que le ha sido administrado. En ese momento se le cree realmente muerto y se procede a su inhumación en el cementerio, como se haría con cualquier persona muerta. Pero algunas horas más tarde, unas personas conocedoras de lo que llamamos vudú, los unganes o sus auxiliares, van al cementerio y reaniman a esa persona. Uno de los zombis localizados por el doctor Dujon fue Francina Ileus, conocida como Tifam, pequeña mujer en criollo, que según informes policiales había muerto en 1976 y apareció 3 años después. Sin voluntad e incapaz de hablar, quedó internada en una misión protestante de Gonairs. Nunca había visto a un ser vivo en las condiciones en que ella estaba. Parecía un muerto viviente. Era como un esqueleto, con la piel estirada sobre los huesos. Tenía los ojos cerrados, la cabeza colgando y las piernas cruzadas, como yo las tengo ahora, en la misma posición en que las ponen dentro de un ataúd. ¿Está usted segura de que esta mujer ha muerto? Sí, estoy muy segura de que murió. La verdad y las mentiras de los muertos vivientes. Nos quedan 4 o 5 minutitos, te quedas un ratito más y seguimos hablando, ¿te parece? Todo esto nos hemos aprovechado de ese reportaje de Informe Semanal con todos los testimonios de las personas que tú sacabas ahí. Esa mujer decía que estaba absolutamente convencida de que estaba muerta. Esa era Joy Auscherman, una misionera protestante norteamericana que había acogido a Tifam, a Francina Ileus, y la tenía bajo su cuidado. Nunca pudo ser recuperada de su estado de zombificación, aunque el doctor Lamarck Dujon, al que también hemos escuchado explicando lo que era un zombi, trató de recuperarla en el hospital psiquiátrico de la Universidad de Puerto Príncipe, pero no tuvo éxito y Francine pasó sus últimos años acogida en esa misión. En ese reportaje se entrevistaba en este caso a un zombi, a otro de los zombis estudiados por Klein. Lo vamos a escuchar dentro de un momentito. Cuando estuvimos allí nos contaban que la gente tenía tanto miedo a que se pudiera zombificar a alguien que muchas veces enterraban a sus familiares en la puerta de la casa, en el pequeño jardín, y que incluso los enterraban boca abajo por si llegaba el brujo y les llamaba, para que si escarbaban no salieran hacia afuera a la superficie, sino que no pudieran encontrarlo. ¿Es cierto esto? ¿Hay tanto miedo? Sí, no solo eso, sino se llega a coserles los labios para que no respondan a la llamada del bocor que los pueda zombificar, se llega a cortarles la cabeza para que no puedan ser zombificados, de la misma manera que en la cultura europea se creó esa imagen de clavarle una estaca al cadáver en el pecho para que no pudiera ser objeto de los vampiros, ¿no? ¿Viste algunos zombies? Lo vas a contar en la segunda parte. ¿Conociste a algunos de ellos, verdad? Sí, ¿Y seguiste la historia? Conocí a uno de ellos y además conocimos a uno que ese sí no había sido estudiado por nadie, cuyo certificado de defunción pedimos y obtuvimos, e incluso tratamos de deszombificarlo en el templo de Max Beauvoir, sin éxito, y cuya historia después, una historia llena de misterio, seguimos a lo largo de los años. Me vas a contar dentro de un ratito. Y es cierto, 30 segundos nos quedan, un minutito, que alguien nos contaba también, cuando daba sal a un zombi, perdía ese efecto que producía la zombificación. ¿Es cierto o es también una leyenda? Pues la verdad es que no lo sé. Se dice, efectivamente, que hay que quitarles la sal para mantenerlos en el estado de zombificación, cosa que por otra parte hacían los franceses con los esclavos. Los sometían a una dieta sin sal para que ello les produjera una disminución de sus capacidades mentales, de su fortaleza mental. Cuentas muchas historias en tu libro. ¿Viste algo mágico que te haya llamado la atención? Aunque luego vamos a hablar de zombies. Sí, he visto cosas
absolutamente inexplicables para la mentalidad cartesiana en la que he sido formado y mantengo. Cosas absolutamente inexplicables para mi cultura, lo que no quiere decir que sean inexplicables para otras culturas diferentes, claro. Ya, y quieres volver a Haití, ¿no? Sí. Luego vamos a contar. Se cumplen hoy, tenemos ahí una noticia de que han dado precisamente los compañeros, se cumplen ya hoy 10 años de ese terrible terremoto que asoló el país y que algunos decían que era culpa de lo malos que eran los haitianos y que Dios les había castigado. No, yo creo que no. Habría sido el terremoto en Washington en vez de en Haití si Dios quisiera castigar alguna barbarie internacional. Lo dice él, ¿eh? Lo dice él. Hemos de hacer una pausa. Llegan las noticias de las 3, sí, me recupero, las 2 en las Islas Canarias, pero regresamos. Todavía hay muchas más cosas que nos va a contar este señor que tenemos aquí, este maestro del periodismo que viene peleón hablando de Haití, de religiones y de mucho más. 900-137-137 nuestro teléfono. No os vayáis, que tenemos todavía mucho que contaros. Tres y 6, 2 y 6 en las Islas Canarias. Volvemos. El mundo del misterio regresa a Radio Nacional. Los saludos para todos los que estáis conectados ahora en cualquier parte del mundo, desde aquí, desde España. Don Vicente, como te dicen aquí, cantidad de gente felicitándote en multitud de lugares. Estamos hablando con él en esta primera parte del programa de zombies, de Haití, de vudú. Hay más informaciones que queremos sacar siempre de ese reportaje. Sí. Déjame que te diga una cosa. Estamos hablando de elementos mágicos. Y estaba pensando yo, qué cosa tan sencilla forma un elemento mágico. Por ejemplo, estas 3 velas encendidas que habéis colocado en el estudio, que le dan un ambiente íntimo, mágico, maravilloso, y son simplemente 3 velas. Si los muchos miles de personas que te escuchan cada vez lo hicieran a la luz de una vela, seguramente ese ambiente mágico también se trasladaría a ellos. La magia, la capacidad de imaginar y de sentir profundamente muchas cosas, hay veces que se estimula con algo tan simple, tan sencillo como la luz de una vela. Te damos las gracias, apuntamos la idea. Tierra de Zombies es el libro que ha escrito nuestro invitado que habla de todo esto. Hemos sacado gran parte de la información de ese reportaje que hizo para Informe Semanal y hay más datos que queremos daros. Escuchad. Han existido zombies famosos cuya historia se ha dado a conocer en todo el mundo. Una de ellas es la de Narcís Clairvius. Yo morí el 3 de mayo de 1962 y fui enterrado aquí al día siguiente. Me metieron aquí debajo y estuve más de 2 días sepultado. Después vinieron a buscarme. Me llamaron. Oí que me decían, levántate. Y yo me levanté y salí de la tumba contestando a los que me llamaban. Estaba muy agitado. Me senté en la tumba y me amarraron los brazos con cuerdas. Después me tuvieron trabajando en una plantación durante 2 años y 9 meses. ¿Cómo era la muerte? Me sentía muy solo. Todos me habían dejado, pero era una soledad muy agradable. Con daños mentales muy ligeros, Clairvius vivió normalmente, contrajo matrimonio y viajó a Norteamérica, invitado por varias universidades. Narcís Clairvius, que falleció en manos de un médico norteamericano en el Hospital Internacional Albert Schweitzer y tardó 16 años en regresar a su casa. Según Max Beauvoir, fue castigado con la zombificación por haber pretendido despojar de sus tierras a su propia familia. Conozcamos esta dramática historia. Esta y otras que tú has vivido. He reconocido la voz de Antonio San José, sí, nuestro compañero. Sí, fue el que hizo el doblaje de Clairvius. Sí. Le mandamos saludos desde aquí. Y preguntan un poco
desde Medellín, me parece que es desde Medellín. ¿Cuál fue tu reacción al verte por primera vez delante de un zombi? Porque te viste delante de este personaje que había sido zombificado. ¿Cómo reaccionaste? Pues con una enorme curiosidad, ¿no? Soy, como habrán notado todos los oyentes, un escéptico y un agnóstico radical, ¿no? Pero con una enorme curiosidad, porque el caso de Narcís Clairvius lo había contado Weiss en su libro y que dio base a la película de La serpiente y el arco iris. Estaba documentado exhaustivamente y comprobado que era cierto, ¿no? Después el privilegio de poder hablar con él, quien hace de traductor ahí es el doctor Lamarck Dujon, pues fue realmente toda una experiencia, ¿no? A todas esas experiencias misteriosas les corresponde siempre una anécdota. La anécdota en este caso fue que Clairvius se había casado con una mujer que aportó una hija al matrimonio. Esa mujer estaba presente en la entrevista y yo le pregunté, ¿no tuvo usted miedo de casarse con un zombi? Y ella respondió, no, porque no me dijo que había sido zombi hasta que ya nos habíamos casado. Vale. Este hombre se recuperó, parece ser, ¿no? Pero tú conociste la historia, que además la cuentas en ese reportaje, y que tiene una historia extraña, una intrahistoria extraña, ¿no? La de una muchacha. Sí. Cuando estábamos en la misión evangelista, donde estaba Tifam, la mujer zombificada que no fue recuperada, de la que hemos hablado antes, encontramos a una chica, una niña de 14 años, llamada Rosemarie Telusma, que había muerto en brazos de su madre y unos meses después había aparecido en la puerta de su casa, llamando a la puerta de su casa con los nudillos, pero carente de voluntad, carente de memoria e incapaz de hablar. Una niña zombificada. Esa niña venía con nosotros, el doctor Lamarck Dujon. Esa niña, llamamos a los padres, vinieron, nos contaron la historia, cómo murió, etcétera. Esa niña zombificada fue llevada a Puerto Príncipe, al hospital psiquiátrico dirigido por el doctor Dujon. Vuelvo a lo de la anécdota que acompaña siempre a los hechos dramáticos. La mandamos en el coche de Televisión Española, acompañada del productor de aquel primer reportaje de Informe Semanal, Fernando González. Fernando nunca me perdonó el haberle hecho pasar una noche durante horas en el coche sentado al lado de la niña zombie. Dijo que era el peor viaje y el mayor miedo que había pasado en toda su vida. Bueno, la niña no pudo ser recuperada. Yo no seguí la historia porque no había ido a hacer ese reportaje, sino otras cosas de tema político. Y a esa niña la encontramos años después, la buscamos y la encontramos otra vez todavía zombificada cuando tenía ya 39 años. Tremendo, ¿no?, encontrarla así. Sí, porque además detrás de toda la historia de Rosemarie hay una historia realmente de misterio. Rosemarie cambió de nombre. Le pusieron un nombre distinto al suyo. La familia cambió de domicilio, cambió de municipio, se trasladó al norte de la isla, a Cap-Haïtien. Y cuando encontramos a Rosemarie, con 39 años, seguía zombificada, recluida dentro de un habitáculo sin ventanas de 2 metros por 3, hecho con bloques de cemento, con una puerta metálica, con una rejilla, que era su única comunicación con el exterior, cuidada, por decirlo de alguna manera, por su propia familia, pero sin asistencia médica ninguna. Allí estaba Rosemarie. Pudimos volver a firmarla, salió en ese documental de Informe Semanal que está colgado en la página web, y después, misteriosamente, Rosemarie desapareció. Al cabo de unos meses volvimos a buscarla, volvimos a ver qué era de ella. Los padres no querían hablar, hubo que untarles con unos pocos dólares, no muchos, para que perdieran ese miedo. Y casi contra su voluntad nos explicaron que Rosemarie ya no estaba allí,
que Rosmarie habían venido a buscarla unos médicos. La vez anterior nos dijeron que no había recibido nunca atención médica. Fueron a buscarla unos médicos, se la llevaron y no habían vuelto a saber más de ella. Que la habían llevado al hospital. Solo hay un hospital. Fuimos a ese hospital acompañados por 2 hermanas de Rosmarie, y en el hospital nos dijeron que nunca había habido una paciente de esas características, ni siquiera nadie llamado Rosmarie, ya no Telusma, sino Rosmarie. Insistimos, el director no nos quiso recibir, el subdirector tampoco, insistimos, nos quedamos 4 horas. Yo no fui, fue mi hijo Miguel Romero, que insistió hasta conseguir que un médico fuera designado para darnos una explicación por la dirección del hospital. El médico le dijo a Miguel que la niña, ya no niña, esa mujer de 39 años, no tenía dinero para pagar el tratamiento médico necesario y por tanto se la dejó morir. Y después de que falleció fue arrojada a una fosa común de la municipalidad, y que en el hospital no había ni certificado de defunción, ni rastro de su internamiento, ni de su tratamiento frustrado, ni de los reconocimientos médicos, ni del fallecimiento, ni de la salida del hospital. Las 2 hermanas rompieron a llorar al escuchar que Rosmarie había muerto y estaba enterrada, y fue lo último que supimos de Rosmarie, que desapareció misteriosamente para nosotros. No sé qué razón podría haber, pero no llegamos nunca a conocerla. Hay otra historia que cuentas en el libro de un médico, el doctor Dujon. Le dices nunca existió en uno de esos capítulos de esa tierra de zombies. ¿Qué pasa con este doctor? Pues, como creo que hemos dicho antes, Haití es un país donde la verdad no existe. Después de haber entrevistado al doctor Dujon y de haber hecho un reportaje en el que él daba el resultado de sus investigaciones, el polvo... Lo vamos a escuchar. ¿Quieres que paremos y lo escuchamos? Sí, vamos a oírlo. Vamos a escucharlo y ahora cuentas la historia. El secreto del polvo zombie parece haber sido descubierto. El doctor Lamarck Dujon nos lo cuenta. Los procedimientos empleados en la zombificación constituyen uno de los misterios mayores del vudú. La última frontera del conocimiento público está en los rituales de la supuesta resurrección del zombi, cuya simulación, desprovista de sus partes más secretas, fuimos autorizados a filmar años atrás. Sin embargo, los investigadores lograron identificar sustancias venenosas empleadas para inducir un estado cataléptico o de muerte aparente y que causa daños en las zonas del cerebro que controlan el lenguaje, la memoria y la voluntad. La tetradontoxina es el verdadero veneno según los investigadores. Esa tetradontoxina es una toxina o veneno segregado por un animal. Un pez que se encuentra en las Antillas, al igual que en Japón. Es un pez que le puedo mostrar, si quiere usted verlo. Su nombre es pez pofe. Este pez contiene una sustancia, una toxina, que es 300.000 veces más potente que la morfina. Pero no pienso personalmente que con un veneno uno puede hacer un zombie. No lo creo. Yo pienso que el zombie es algo totalmente espiritual. Para entenderlo uno tiene que entender cómo funciona el alma de los hombres. ¿Cuál es el secreto de la zombificación? Busquemos más datos.
Ahí está sacando siempre testimonios de ese reportaje, el testimonio del doctor Lamarck Dujon y además de Max Beauvoir, que nos cuentan dos puntos de vista. Claro. Perdón. No, te iba a decir, ¿el secreto de la zombificación es ese polvo de tetradontoxina o es algo más? Según el doctor Dujon, es esa tetradontoxina que está en ese pez globo, que en Japón se considera un manjar y que los cocineros tienen que tener un cuidado enorme en separar las partes tóxicas del pez. Esa tetradontoxina se mezcla además, cada maestrillo tiene su librillo, cada bocor tiene su receta, con distintas toxinas de origen vegetal que inducen a esa anestesia profunda que es la zombificación. Max Beauvoir, cuya voz hemos vuelto a escuchar después de la de Dujon, Max Beauvoir hablaba 4 idiomas, entre ellos el español, por eso lo hemos podido escuchar directamente en castellano. Max decía que hace falta conocer el alma humana. El alma humana para las creencias buduistas se compone de 2 partes, el Grand Bon Ange, el gran ángel bueno, y el Petit Bon Ange, el pequeño ángel bueno, ¿no? Entonces, separándolos y aislando uno de ellos es como se consigue quitar esa parte de memoria, de conocimiento, de voluntad de una persona y se le zombifica según las creencias religiosas, aparte de las científicas que aportaba el doctor Dujon. ¿Y qué pasó con el doctor Dujon? Bueno, el doctor Dujon es una de esas historias difíciles de contar, difíciles cuando se ve la realidad, pues eso, desde un punto de vista materialista, ¿no? Pero, las historias están ahí. Después de haber hecho la entrevista que hemos escuchado con el doctor Dujon, de que el doctor Dujon tratara de recuperar a Rosemary, de que Max Beauvoir hiciera una ceremonia secreta de deszombificación, que gracias a nuestra intermediación Max Beauvoir autorizara a que el doctor Dujon asistiera a esa ceremonia, que empezó a producir efectos pero no terminó de conseguirlos. Después de haber investigado muchos otros casos y muchos otros mecanismos de los rituales vudú, años después volvimos con un equipo de televisión española, con el cámara Evaristo Canete, a otra cosa. Concretamente a hacer un retrato de la miseria y del terrible futuro de los niños en los países más pobres. Al ser el más pobre de toda América Latina, Haití, pues fuimos a Haití. Y volvimos al Hospital Psiquiátrico de Puerto Príncipe que había dirigido el doctor Dujon a buscarlo. Y gran sorpresa, nunca había habido un doctor Dujon en el hospital. Preguntamos, nadie conocía al doctor Dujon. ¿Qué me dices? Fuimos hasta el archivo, donde estaban las fotografías de los distintos directores que había tenido el hospital. El doctor Dujon no ha existido. El jefe del archivo nos decía, mire usted, yo puedo... el archivo era un desastre, claro. Estaba los legajos amontonados por los suelos, estaba sin informatizar, típico de un país atrasado y sin recursos. Pero el responsable de aquel archivo decía, mire, yo me puedo olvidar de un paciente, es lógico, con esta situación de desorden que tenemos. Puedo no acordarme bien de un médico si ha estado poco tiempo, pero del director del hospital, ¿cómo me voy a olvidar? Aquí no ha habido nunca ningún doctor Dujon. Bueno, nos marchamos. Yo reconocía perfectamente todas las estancias del hospital. Y me ¿Habías estado con él? Claro, donde había estado con él y donde lo había entrevistado. Nos marchábamos y al subir en el coche se acercó un empleado de del hospital y nos dijo, al pasar, busquen ustedes al hermano del doctor Dujon en la Facultad de Sociología. ¿Qué es esto? Nos fuimos a la Facultad de Sociología y preguntamos por el doctor Chavan Dujon, hermano de Lamarck Dujon, que tampoco era un indocumentado culturalmente, era nada menos que catedrático de antroposociología
en la Universidad del Estado. Él nos recibió y nos dijo: mi hermano ha sido asesinado por orden del Baudet National. El Baudet National es una especie de conferencia episcopal del vudú donde se agrupan los principales dirigentes religiosos vuduistas. Mi hermano murió en su propio hospital, internado, con una camisa de fuerza puesta y dándose de golpes con la cabeza contra las paredes, porque había ido demasiado lejos en sus investigaciones y el Baudet National había ordenado matarle. Evaristo Cañete, viene aquí la anécdota que acompaña siempre la tragedia. Evaristo Cañete dijo: mira, Vicente, yo ya he visto bastante de esto, me parece que lo mejor es que, como no hemos venido a hacer ese reportaje, te olvides de ello y nos marchemos. Bueno, nos marchamos porque no había forma de hacer otra cosa. Incluso en ese momento Max Beauvoir estaba exiliado en Estados Unidos porque se había recrudecido la persecución contra el vudú y no hubo más que hacer. Nos teníamos que ir a Perú a continuar haciendo lo de la pobreza, la miseria, el triste destino de los niños en América Latina. Había desaparecido. No se nos olvidó nunca. Y años después, todo esto se cuenta en el libro Tierra de Zombies, incluso hay fotografías de todo ello, pues años después volvimos. Y entonces yo quise ir a visitar al doctor Chaban-Dujon, al hermano que me había dicho eso. Y me lo encontré muy mayor, mentalmente muy disminuido, completamente ausente, prácticamente incapaz de hablar, al cuidado de su mujer. Y la mujer me dijo: no, esto es un malentendido. Nunca hemos creído que Lamarck fuera condenado a muerte ni asesinado. Lamarck murió de una infección respiratoria en su cama y todo eso. Yo no sé de dónde lo habrá sacado usted. Bueno, pues sí, se rumoreó que había algo, pero oiga, me lo dijo el doctor Chaban. No, eso es un malentendido, como han hablado ustedes en francés y su francés no es muy allá, pues a lo mejor lo ha entendido usted mal. Y ahí quedó la cosa. Chaban-Dujon afirmaba claramente que su hermano había sido asesinado. Después resulta que no. Entonces fuimos al hospital. Buenas, que la última vez que estuvimos... no, esto es un malentendido. El doctor Dujon ha sido director de este hospital durante muchos años y tenemos todos los datos y todos los empleados nos acordamos de él. Claro que sí, ¿no? ¿Cómo le han podido a usted decir eso? Habrá sido un malentendido. Ya son muchos malos entendidos, oiga. Bueno, vamos a ver. Aquí estuvo internada esta chica Rosemarie Telusma. Sí. Estuvo internada y fue paciente de Dujon. Había cambiado, ya no había esa represión contra el vudú, ya se admitía que ahí se habían hecho estudios de zombies. El propio director del hospital nos contó que seguía habiendo casos de zombificaciones. El propio director del hospital fue quien nos dio la dirección de la familia Telusma y pudimos localizar, gracias a ello, a Rosemarie, como he contado antes, en la localidad norte, en el extremo norte, en Cap-Haïtien, en el extremo norte de la isla. La historia había cambiado otra vez radicalmente. Son esos elementos mágicos de esa realidad maravillosa que decía Alejo Carpentier. No sé si vas a ser capaz en un minuto casi de despedir el programa. Quiero que escuches esta información que acaban de dar nuestros compañeros. Mañana se cumplen 10 años del terremoto que devastó Haití, sin que la población haya dejado de sufrir las consecuencias. Guillaume Boutus, enviado especial. Buenas noches. Las próximas horas prometen ser duras, emotivas en Haití, donde todavía estremece el recuerdo de lo ocurrido hace 10 años, este seísmo que destruyó gran parte de la capital, Puerto Príncipe, y que dejó más de 230.000 muertos. 230.000 muertos, tremendo, ¿no? Y sin embargo dices que... No se sabe. No ha habido forma de contarlos. La cifra oficial fueron 316.000, luego se ha reducido. Se dijo que había 1,5 millones de personas sin hogar. No se sabe cuántas continúan sin hogar. Sí se sabe que hay 1 millón de personas amenazadas por el hambre más que hace un año y que hay 3.700.000 personas
cálculos, estimaciones. Nunca pueden ser cifras correctas porque no existen los datos censales necesarios, pero que hay más de 3.700.000 personas en inseguridad alimentaria, según Naciones Unidas, y que hay un estado de caos generalizado en el país. Haití sigue siendo un desastre social y una tierra atormentada. Radio Nacional de España se mueve contigo. Adelanté a montones de coches con mi pequeño Panda. Llegué al primer semáforo de la ciudad que estaba Ramón en rojo, Arangüena. y lo salté. Cómo sobrevivir al periodismo y fracasar en el intento. Señor periodista Ramón Arangüena, usted es un exagerado y un mentiroso. Ese día decidí dejar el periódico. A mí me van a caer 20 años de cárcel, pero aquí dicen mis Ramón Arangüena, por increíble que parezca. Espero que no seas tan cagado como el último que vino hace un mes. Escucha la temporada completa solo en podcast, en rne.es y en nuestra aplicación. Nunca pensé en dedicarme al periodismo y así me ha ido. Y recuerda, Futuro Abierto, los domingos a las 6 de la madrugada. Radio Nacional de España. Espacio en Blanco. Tu cita con lo desconocido. En Radio Nacional de España, el misterio continúa. Y seguimos buceando en la historia, tratando de ir a las fuentes originales, como hace nuestro compañero, escudriñando esas fuentes para buscar historias sorprendentes que no conocemos. Fermín Mayorga vuelve a estar con nosotros. Buenas noches, Fermín. Muy buenas noches, Miguel. Siempre me pregunto eso, ¿cómo encuentras tantos temas? Pero me dices, ¿estás mucho en los archivos? Sí, un día a la semana al menos, mi día libre, me voy para allá y allí estoy prácticamente 10, 11 horas buceando, sacando aquellos temas que realmente me interesan, etcétera, ¿no? Y bueno, pues la verdad es que me lo paso bastante bien. Lógicamente tienes que saber paleografía para poder entender la letra del siglo XV, XVI, etcétera, etcétera. Ajá. Y bueno, la verdad es que vale la pena estar ahí. ¿Puede cualquiera hacerlo? ¿Hace falta o ser un investigador como tú o...? No, hombre, simplemente con que tengas un carnet de identidad, sí, ya con eso te vale para entrar. Luego, lógicamente, tienes que saber paleografía, porque si no, no vas a poder entender la letra del siglo XV, XVI, XVII, ¿no? Uh-huh. Y claro, para eso pues hay que practicar mucho y ver mucho legajo, mucho manuscrito, para encontrarte pues estas joyas, ¿no? Como las que vamos a contar aquí hoy. Tiene que ver con los muertos vivientes. Preparaos. ¿Esto tiene que ver con, o tiene relación con los zombies, esos de Haití, o vamos por otro lado? Hombre, el mundo de los zombies de Haití es algo que no guarda relación con estos zombies reales, porque el zombie de Haití no es un zombie real, sino que es un zombie predispuesto, ¿no? Por determinados sacerdotes, determinados gurús de grupos, de sectas, digamos, que le dan determinadas sustancia como la tetrodoxina, ¿no? Y eso hace que precisamente, bueno, pues bloquee muchas terminaciones nerviosas de la persona que la toma, y a partir de ahí, bueno, pues parece que sufre un estado de muerte aparente la víctima, ¿no? Pero en definitiva es alguien que ha sido condenado a estar así porque le han dado determinadas sustancias. No es un zombie real, no es un zombie realmente que haya resucitado, que haya salido de la tumba y se haya puesto en pie y haya comenzado a andar y haya salido la gente despavorida, porque lo primero que piensa y ve es eso, que lo que tiene ante sus ojos es un Nosferatu o un posible vampiro o un posible zombie. De hecho, en el siglo XVI, siglo XVII, era muy normal en muchísimos cementerios españoles encontrarse personas que habían sido asesinadas dentro de los cementerios por los sepultureros. ¿Qué me dices? Claro, ¿por qué? Porque en el siglo XVI, inclusive antes, en la propia Edad Media y a posteriori, no se enterraban a la gente como las enterramos hoy, con una profundidad bastante potente, sino que se enterraban de una manera muy superficial, y los ataúdes, digamos, no eran tampoco como los de hoy, y se podían romper perfectamente las tablas de los mismos, ¿no? que lo confeccionaban. Y en otros casos la gente se enterraba simplemente echándole tierra encima. Pero claro, la catalepsia en esos siglos todavía no se conocía, ¿no? O la epilepsia, por lo tanto no estaba estudiada y no había pues métodos para poder controlarla. De ahí que estos casos
sucediesen con bastante frecuencia y personas que salían de sus tumbas con las manos crispadas, alzadas. El sepulturero, cuando ve que eso sucede, rápidamente lo relaciona con el mundo de los muertos vivientes, con el infierno, con el diablo, con el espectro, y esto hace que coja lo que tenga más cercano, en este caso la azada, que suele utilizar para cavar las tumbas, y bueno, pues mata a este hombre que cree que es un muerto viviente, que es un zombie. A medida que se va avanzando, lógicamente, estas cosas van menguando, ya no van teniendo la misma cantidad de muertos por estas razones, y hace, bueno, que se descubra en un momento determinado ya y se estudie lo que es el mundo de la catalepsia, y a partir de ahí se ponga freno a esta realidad que no solamente era en España, sino que estaba extendida por todo el mundo, y de ahí nace precisamente el mundo zombie, y de ahí nace precisamente el mundo de los vampiros, porque se creían en algunos casos que eran esos Nosferatus, muertos vivientes, que habían salido de sus tumbas con el fin de hacer daño a la sociedad que en ese momento estaba activa, que estaba viviendo, y lo mejor era acabar con la vida de estos personajes. Por lo tanto, como ves, la diferencia de cara a Haití no tiene nada que ver el zombie haitiano, que es algo que se ha creado por el propio hombre, a esto que es realidad genética, realidad natural, que forma parte de una determinada enfermedad, pero que al desconocerse, los que visualizaban este cuadro, pues les obligaba de alguna manera a actuar de esa manera, porque también la cultura establecida pues hacía, en este caso, que todo ese tipo de escenas fuesen relacionadas con el mundo del maligno, ¿no? Del emperador de los infiernos, del príncipe de las tinieblas, en definitiva, con el mal. Vamos a ver unos cuantos ejemplos. En una copia de un periódico, creo que hay un caso, una muerta que resucita y pide un bistec en Casa Bermeja. Falleció la vecina Florentina Huécar. Certificado el médico su defunción. ¿En qué tiempo estamos hablando de esto? Bueno, esto es en 1927. Bueno, ya es muy cercano a nosotros. Claro, ya más o menos la catalepsia se estaba controlada, digamos, ya se sabía lo que era, pero en los pueblos esto sonaba un poco a chino, ¿no? El tema de la catalepsia, no llegaban estas informaciones. Por lo tanto, era normal que a veces, pues, a estas personas, pues se las enterrasen porque su cuerpo tenía ese rigor mortis prácticamente casi no al 100%, pero ahí estaba, no se le veía pues el ojo vivo, sino más bien prácticamente pues el ojo de un cadáver, ¿no? Y eso hacía precisamente que creyesen y se certificase la muerte del personaje como tal. Y en Casa Bermeja precisamente falleció esta mujer que bien has dicho, Florentina Huécar, certificando al médico su defunción, y después de ser amortajada, y cuando de alguna manera se hallaban a punto, ¿no?, de enterrarla, Florentina se incorporó en el ataúd y dio un bistec con patatas. ¿Te imaginas? Imagínate el tumulto, lógicamente, que se produjo entre los acompañantes, fue enorme. En el pueblo, en ese momento, todos huían de ellas porque no entendían esa realidad y la podían perfectamente relacionar pues con lo que hemos contado anteriormente, es decir, con una zombie, ¿no?, con un muerto viviente, alguien que realmente había sido devuelto a la vida, pero para hacer no el bien, sino para hacer el mal. Esa realidad, esa escena, hizo que los vecinos de Casa Bermeja rápidamente pues saliesen despavoridos, porque lógicamente no sabía lo que podía ocurrir con sus vidas una vez que esta mujer comienza a andar por las calles de Casa Bermeja como una auténtica zombie, a pesar de que haya pedido un bistec de patata, porque era lo que su mente tenía más fresco, ya que había dejado en su casa pues un plato de patatas guisadas, y bueno, pues marchó, según el documento, a pie a su propio domicilio, donde se comió las patatas, ¿no? Pero bueno, aparte de este matiz, digamos, gracioso, el tema de la patata, sin duda alguna, el hecho es lo suficientemente relevante como para catalogarlo de una auténtica zombie, una muerta viviente en ese año, donde además se certifica su muerte por parte del médico. Hay más casos que vamos a escuchar.
Debía ser tremendo, Fermín, eso de encontrarse alguien saliendo de la tumba, ¿verdad? Los enterradores. No me extraña que le devolvieran a la tumba. ¿Más casos que nos quieres contar antes de terminar? Sí, bueno, podemos contar, por ejemplo, hay un caso muy curioso, en concreto de una niña, ¿no? La zombie del Suco, que es conocida en Gijón, que, bueno, pues también murió, aparentemente, y, bueno, pues iba a ser enterrada. La llevaron precisamente a la casa de las autopsias, donde se hacen las autopsias en el cementerio de Geares, en Gijón. Y, bueno, pues el sepulturero, que se encontraba merodeando por allí, comienza a escuchar unos determinados golpes de la casa donde se hacen las autopsias. Abre la puerta y cuando se acerca ve el ataúd sobre la mesa de mármol y ve una niña de piel blanca, con el pelo completamente revuelto, los dedos ensangrentados, que imploraba, ¿no? Que pedía, por favor, ayuda. Estaba moribunda, estaba, pues eso, como un zombie, ¿no? Después de haber roto, ¿no? Ella misma con las uñas el ataúd donde la habían metido. Y bueno, la niña murió a los pocos minutos, porque bueno, el susto que llevó, el impacto que llevó, hizo que, bueno, pues de alguna manera cayese, ¿no? Como una zombie muerta en este caso, y no resucitada, debido sobre todo al impacto, ¿no? Que le causó todo esto. Se llamó a su familia, vino, pero ahí ha quedado, ¿no? Ahí ha quedado para la historia en Gijón como la zombie del Suco. Pero hay muchos casos. En Algeciras también tenemos, por ejemplo, el caso de una mujer, de Luisa Oliva, que precisamente estaba embarazada y se enterró también, porque sufría catalepsia, se enterró prácticamente con 8 meses, que estaba, bueno, aparentemente muerta, y la entierran con los 8 meses de embarazo, y cuando el sepulturero, que se encontraba viviendo en el cementerio, comienza a escuchar golpes, da una batida por los nichos para saber de dónde proceden, hasta que ve gotas de sangre que salen de un determinado nicho, y se acerca a visitar a la familia para que vengan, pero cuando van a abrir el nicho se encuentran a Luisa Oliva con las manos completamente crispadas, con los ojos fuera de sus órbitas, y además cuando la sacan y ven y le levantan su falda, digamos, el traje que llevaba, descubren también que había abortado, había parido, ¿no?, a la niña que llevaba, niña que también en este caso estaba fallecida. Así que, como ves, los enterrados vivos es una realidad que está por doquier. Hoy ya no tanto, gracias a la maquinaria que tenemos, a los encefalogramas, etcétera, etcétera, pero en tiempos anteriores, en años anteriores, se certificaban las muertes de las personas, se enterraban vivas sin saberlo, y a veces estos zombies, estos Nosferatus, aparecían por arte de magia, asustando en principio a los más cercanos que se encontrasen en el lugar de los hechos. Esos son los casos. El último, tengo aquí un dato, dice una anciana se sentó encima de una sepultura y el muerto sacó la mano y le agarró la natura. ¿Eso qué es? Bueno, es un caso también, es un caso también de lo mismo, ¿no? Y en bueno, fue eso, alguien que se sienta en la sepultura de una persona que estaba enterrada. No era una sepultura de lápida, sino que era en tierra, sí. Y al final, bueno, pues la persona que estaba sentada comienza a ver que la tierra se comienza a mover, y la persona que está saliendo, bueno, pues en vez de poner la mano en el aire, lo primero que agarra es la natura de la mujer. ¿Qué es la natura, perdóname? ¿La parte sexual? La parte sexual. Vale. La mujer dio un grito, allí se horrorizó todo el cementerio, en este caso las personas que estuviesen, y a partir de ahí, pues imagínate lo que pudo ocurrir, ¿no? Menos mal que nos hemos librado de todos estos casos gracias a los avances de la ciencia, pero qué cantidad de personas han podido caer en esta historia, ¿verdad? Hay muchísimas, hay cientos y cientos, y además aquí en España perfectamente buscados, documentados, ¿no? Encontrados sobre todo en la prensa, ¿no? En las hemerotecas de prensa. Uh-huh. Fermín Mayorga, nuestro buceador en los orígenes de la historia. ¿Forma de contacto contigo? Bueno, pues a través del blog del Hereje, a través del canal de YouTube, Crónicas de Chimenea, y a través de mi Facebook, Fermín Mayorga, o bien también a través de Instagram, donde también me pueden encontrar, etcétera. Un placer que estés con nosotros en el programa, contándonos, recuperando esta serie de historias. Te deseo lo mejor, feliz verano, seguimos juntos. Feliz verano. Gracias, un abrazo. Adiós. Entre los límites de lo posible y lo imposible, crece el misterio.
Aventúrate con nosotros a cruzar la frontera. Espacio en Blanco, en Radio Nacional. Un saludo a lo del equipo en blanco desde un pachinko en Shibuya, Tokio. Aquí estamos, los del equipo en blanco, 13:47. Saludos también a Tokio, en Japón, y a toda la gente que nos escucha en cualquier parte del mundo. 3:47, 2:47 en las Islas Canarias. Seguimos adelante, esta noche llenos de muertos vivientes y de zombies. Pero ahora llega una información que tiene que ver con rescatar parte de la historia. Ya veréis qué interesante. Vamos con más temas, con más informaciones de este mundo nuestro en el que estamos. Últimamente hay una onda, y a unos cuantos personas de este mundo nuestro les ha dado por digitalizar testimonios y documentos antiguos. Parece que nuestro colaborador, compañero Jorge, está metido en esta historia. Jorge Sánchez. Buenas noches, Jorge. Hola, Miguel, ¿qué tal? Buenas noches. Testimonios de lo insólito. Bueno, ¿qué estás haciendo ahora? ¿Os ha dado toda la manía de mirar atrás y empezar a digitalizar? Bueno, quizás sea la mejor manera de que no se pierda, ¿verdad? Claro, es una manera, pues como decíamos, ¿no? Hace poquito, compañeros Javier Sierra y Manuel Carballal, que colaboraron, ¿no?, también en la difusión de esta iniciativa, de rescatar esa parte primigenia, ¿no?, de esos boletines que se hacían en España en la década de los 80, como cuadernos de ufología, o como ese caso que nos ocupaba hoy, Miguel, que es el boletín Búsqueda, ¿no?, que se hacía con muy poquitos medios, de una manera muy altruista, por parte de José María Semitiel, marido ya de nuestra querida Próspera Muñoz. Y fíjate, un boletín donde empezaban a escribir pues estos mismos compañeros, ¿no? Sierra, Carballal, José Pijarro, José Ruesga, que muchos, los primigenios, ¿no?, pasaron por allí. Y me lo comentaba Manuel, ¿no? Manu me decía, fíjate qué ufología más diferente se hacía entonces, ¿no? Porque cuando tenías que entrevistarte con un testigo, pues hacías 18 o 20 horas de coche, lo que hiciera falta, pero cuando tenías que hablar por teléfono, fíjate, Miguel, qué dato más tonto, pero qué curioso, había que poner una conferencia para hablar con... Claro, ¿no? Hablamos de investigación pura y dura, de cuaderno en mano, patear y colocar la carretera, y bueno, o por no hablar de escribirte con un testigo, recibir, esperar unos días a que de datos, pues que a los que las revistas ya convencionales de kiosco no alcanzaban a llegar a esa cantidad de información. Decías que ahí comenzaron a escribir Manuel Carballal, Javier Sierra, José Pijarro. ¿Hablaban solamente de ovnis o era abierta a otros misterios de este mundo nuestro? No, el búsqueda trataba todo el tema de la parapsicología o parapsicobiofísica, como decía Argumosa y Valdés, ¿no? Y ahí pues se hablaba de muchas cosas, se hablaba de telequinesis, se hablaba de poderes mentales, se hablaba de contacto con otras realidades, en fin, pues como hoy podemos encontrar en revistas especializadas como Año Cero y Más Allá, solo que este boletín, pues como te decía, cubría de una manera muy artesanal, porque fíjate, esto se hacía, esta digitalización que yo he hecho, Miguel, la he hecho con las maquetaciones originales, que era, claro, hablábamos Manu y yo, ¿no?, en privado, en teléfono, y decía, claro, es que esto solamente lo entiende Jorge, aquel, por ejemplo, que le encanta la arqueología y de repente tiene en la mano una espada espartana, ¿no? Es decir, o tocas con tus propias manos una de las pirámides de Egipto, ¿no? Por ejemplo, en tu caso, que has estado ya hace poco. Bueno, pues imagínate, ¿no?, el tener en tus manos las maquetaciones originales del boletín Búsqueda, pues era un auténtico tesoro, y yo lo tomé como una responsabilidad tremenda. Ahora creo que soy consciente, se lo decía a Manu y a Sierra, de lo que he hecho, ¿no? Manu me decía, Jorge, no sé si te has enterado, pero creo que has hecho algo verdaderamente histórico, porque las generaciones futuras de investigadores podrán tener acceso con un clic, ahora sí, porque ese término sabes que es un poco dañino, acceso a información que no encontramos en Internet. En Internet no está todo, evidentemente. Y además, fíjate qué curioso, el boletín Búsqueda se editaba en un formato muy raro para la época, que era en A3, era un pedazo de periódico tremendo que llegó incluso a cruzar el charco, Miguel. Esto llegó incluso a Raúl Núñez, compañero, ¿no?, de ahí de Chile, sí. Que incluso pues también colaboraban de manera desinteresada en el boletín. Boletín Búsqueda, lo hemos encontrado gracias a nuestro compañero Jorge Sánchez. Jorge, me dices que la gente ya podemos tener acceso a todo ello. Dime la forma de contacto, ¿dónde podemos encontrarlo? Pues muy sencilla, Miguel. No tienen más que entrar en los muros en mi propio muro personal de redes sociales,
donde incluía un pequeño resumen sintáctico de quién era José María Semitiel, de todo esto del boletín búsqueda, y al final de ese texto tenemos un enlace directo a una página donde podemos descargar o bien el archivo comprimido con los 80 números, o bien número por número del número 1 al número al 80, en mi muro y en los muros de los compañeros Juan Francisco Valero, Próspera Muñoz y Moisés Garrido y Claudio Motín Montezuma. Vale, déjame una dirección de tu muro. Simplemente buscando... Jorge Sánchez Lamadrid. Jorge Sánchez Lamadrid, perfecto. Exacto. Recuperando el pasado. Gracias por el trabajo, gracias por no dejar que se pierda la memoria y todo ese trabajo que se ha hecho desde hace tanto tiempo para este futuro en el que estamos. A vosotros, Miguel, y recordaros que se va a incluir también el enlace de descarga. Agradecer aquí un abrazo muy fuerte a Manu Carballal, porque ha incluido en un número inercial también histórico del Ojo Crítico, que llevan ya creo que editadas unas 170 páginas nada menos, en el que se ha incluido también un artículo que hace referencia a esta digitalización. Así que muchas gracias a Manu, muchas gracias Miguel, a todo el Espacio en Blanco y a toda tu audiencia. Gracias a ti, un abrazo fuerte y que sigamos. Un abrazo, amigo. Hasta prontito. Tierra de zombies, muertos vivientes, de todo hemos tenido esta noche. Buenas noches, Rosa. Hola, buenas noches, Miguel. Rosa Rodríguez. ¿Qué tal? Hoy está tranquila el teléfono, ¿no? Quizá porque cuando hay un tema así como... Se nos han zombificado. Sí. Sí. Bueno. Les ha soplado los polvos zombies y se han quedado todos petrificados escuchando el programa, y a Vicente Romero, que nos ha tenido hipnotizados escuchando esos relatos. Fantásticos de toda su trayectoria. Qué bien, nos escuchan, hemos tenido contactos de muchas partes del mundo. Nos han mandado, sí, es curioso porque hoy tenemos muchísimos saludos desde América Latina. Fíjate, nos saludan desde Uruguay, desde Venezuela, desde Quito en Ecuador, Caracas, Colombia, estoy leyendo, desde México, Colombia, Guatemala, en Antigua, en fin. Se nos sale un oyente perdido que está en la isla de Honshu, en Kioto, en Japón. Se ha escapado de América y se ha ido a Asia. Y luego nos han mandado unos mensajes muy bonitos. Mira, se nos vuelven poetas escuchando el programa y nos dicen: solo cuando el túnel se encuentra en la más absoluta oscuridad es cuando de repente aparece Espacio en Blanco para devolver otra vez la luz a nuestros misterios. Qué bonito, qué bonito. Luego nos mandan saludos desde la unidad de trasplante renal del Hospital de Cruces de Bilbao y nos dan las gracias por estar aquí. Y luego tenemos un saludo también muy amable de Gabriela y Florencia, que son dos amigas argentinas que se juntan para escuchar la radio. Qué bonito. Y para toda la gente que está trabajando ahora y gente que está enferma, cuando uno está en un hospital se acuerda mucho de eso. Saludos desde el Espacio en Blanco. ¿Ganadores? Tenemos a María Sendra de Barcelona, Ana María Méndez de Punta Umbría en Huelva, Jesús Romero, Santa Cruz de Tenerife, Sofía Balaguer, que está en Manises, Valencia, y Roberto Sanchís desde Córdoba. Ya sabéis que tenéis que mandarnos vuestra dirección postal al correo electrónico del programa, espacioenblanco@rtv.es, y os mandamos el libro cuanto antes. Vale. Buena semana. Me han dicho que no puedo contar ningún plan, o sea que me quedo callado, no puedo decir nada de los nuevos Vamos planes. a mantener un poco el misterio. Vale. Feliz semana. Hasta la semana que viene. Y terminamos saludando a unos cuantos amigos que han venido a vernos. Hay que estar loco por venir a estas horas y estar hasta las 4 de la mañana aquí, pero muchas gracias por la visita, por haber estado. Espero que hayáis disfrutado del programa, al igual que a todos vosotros. Ojalá hayáis disfrutado de estas 2 horas del Espacio en Blanco. Os dejamos con 2 trillones de átomos, el siguiente programa que llega a Radio Nacional, y nosotros nos vemos en 7 días. Abrigaos, dicen que viene el frío. Hay muchos misterios esperando y aquí queremos contarlo en el Espacio en Blanco. Y hasta las 4, un poquito de nuestra mejor música. ¡Feliz semana!